Benvinguts a una nova entrega de Parlant amb Crèdit. Avui és el penúltim programa i, com sempre, ens acompanyaran experts per tractar temes de les hipoteques, fixes, mixtes, variables, per parlar també sobre els problemes que es troben els joves a l'hora d'accedir a un habitatge. I per tot això, avui arrenquem el programa, com sempre, amb notícies, entrevistes i un debat que segur aprendrem molt. Així que m'acompanyeu en aquest programa d'avui? Com sempre, comencem amb les notícies més destacades de la setmana. La primera és que el nombre d'hipoteques signades al mes de febrer cau un 2%. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, al febrer del 2023 es van signar un total de 35.900 hipoteques, un 2% menys en taxa anual. El nombre de signatures d'hipoteques comença a alentir-se, encara que ja són 23 mesos consecutius superant les 30.000 operacions. D'altra banda, el nombre de canvis d'hipoteca també ha descendit respecte al gener del 2023 en 1.341 operacions menys. D'aquests canvis, el 40% es deuen a modificacions en el tipus d'interès. Encara que pot semblar una dada negativa, les estadístiques són similars a les que trobàvem abans de la pandèmia, per la qual cosa es tracta d'una evolució natural del mercat que s'ha vist afectat per l'alça de l'Euribor i la inflació. La segona notícia amb la que arrenquem el programa d'avui és que l'Euribor frena el seu avanç, però aconsegueix el 3,75% al mes d'abril. L'índex de referència de les hipoteques variables ha assistit l'abril a la seva pujada mensual menys inflada des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, però encara així se situa a prop del 3,76% en màxims des de novembre del 2008. La crisi bancària va aconseguir moderar la pujada de l'Euribor i retardar la seva arribada al 4%, però l'índex de referència ja encadena 16 mesos consecutius descensos, afectant les persones que tenen una hipoteca variable. Segons els càlculs del País, la quota mitjana de les hipoteques variables que revisin en la primera meitat d'aquest 2023 s'encarirà en uns 263 euros mensuals. És difícil pronosticar fins on pot arribar a pujar l'Euribor, però amb aquestes últimes dades sobre la taula podem destacar que l'Euribor ha començat a alentir la seva pujada. I la tercera i última notícia del primer bloc del programa d'avui és que les amortitzacions hipotecàries es dupliquen en l'últim any. El nombre d'amortitzacions hipotecàries, sobretot d'hipoteques variables, ha patit una escalada l'any passat com a alternativa per a reduir la quantia de les seves quotes mensuals. Segons les xifres compartides pel Banc Santander, les amortitzacions de crèdit per la compra d'habitatge s'han multiplicat per 2,5 en els últims mesos. La mitjana de pagaments anticipats era de 65 milions al mes i ara està en uns 150 milions mensuals, d'acord amb les dades d'aquesta entitat bancària. La tendència es repeteix amb altres entitats financeres i també es relaciona amb la reducció dels dipòsits que s'està registrant en els últims mesos, que segons el Banc d'Espanya es quantifica en 18.000 milions d'euros. En definitiva, les famílies estan utilitzant els seus estalvis per alleujar la càrrega hipotecària i reduir així la seva quota mensual. Los últimos datos ofrecidos por el informe GEM, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España, muestran que el emprendimiento en nuestro país se sitúa en torno al 5,5% de la población, una tasa similar a la que había antes de la pandemia. Además, se percibe un aumento en el porcentaje de personas con intención de emprender en los próximos años, un 10%, lo que permite prever un mayor crecimiento de la actividad emprendedora en los próximos años. Con este clima favorable, algunas empresas han decidido dar el salto a otras ciudades para expandirse. Es el caso de Grocasa Hipotecas, que en 2021 abrió una delegación en Madrid para seguir creciendo. Para entender un poco más el camino de los emprendedores, hemos invitado a nuestro programa a Álvaro Hernández, director y responsable de la apertura de Grocasa Hipotecas en Madrid. Bienvenido. Gracias. Ya segunda vez que vienes a este programa, así que bienvenido de nuevo. Estamos encantados de volver a tenerte aquí. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo ha sido tu evolución dentro de Grocasa Hipotecas y en qué momento te ofrecieron la oportunidad de dar el paso a Madrid? Bueno, la evolución en Grocasa Hipotecas, empezamos por la primera. Bueno, el proceso ha sido un poco el que marca la empresa desde que entra todo el mundo a trabajar, ¿no? Es decir, tú tienes una serie de objetivos, sobre todo cuando comienzas en la etapa de asistente hipotecario.
A partir de ahí, conforme vas cumpliendo esos objetivos, creo que en esa etapa es muy importante, sobre todo la persona que tengas de referencia, ¿no?, dentro de la empresa, porque creo que es definitivo, sobre todo cuando alguien no tiene ni idea del sector, cuando empieza sin ningún tipo de conocimiento sobre el trabajo, tener grandes referentes a los cuales pues, poder seguir, ¿no? Fue mi caso, es verdad que luego fui cumpliendo objetivos, la cosa pues más o menos a mitad de 2018 fue cuando comencé a gestionar ya a personas y la experiencia fue pues muy positiva, es decir, al final luego te das cuenta que es lo que más te gusta, ¿no?, que al final es gestionar a gente, hacer que personas que no tenían ni idea del trabajo consigan pues también desarrollarse en el sector. Y bueno, la oportunidad de Madrid pues salió más o menos a mitad de 2021, que sí que es verdad que empezamos en septiembre de ese mismo año. Y bueno, de primeras, evidentemente, pues te sorprende un poco la posibilidad de irte a Madrid. Es verdad que yo siempre había dicho que si Grocasa algún día pues expandía, pues no me importaba a lo mejor dar ese salto. Y bueno, se me puso encima de la mesa la situación y bueno, decidí dar el paso y la verdad que la experiencia de momento está siendo muy positiva. ¿Y cómo afrontaste este nuevo desafío? Bueno, sobre todo con muchísimas ganas y muchísima ilusión, ¿no? Cuando empiezas algo así, creo que si no tienes esa ilusión, directamente creo que es mejor ni afrontarlo. Creo que es importante tener muy claro que no va a ser un camino fácil, que es llegar nuevo a una ciudad. Es verdad que tuve la suerte también de llevarme a 3 personas de aquí, que fueron César, Sheila y Noelia, que también me ayudaron mucho, sobre todo al arrancar. Y bueno, cómo empecé, sobre todo con muchísima ganas, muchísima ilusión y mucho trabajo, sobre todo, que sin eso no sale nada. ¿Y me podrías explicar cómo es el día a día en Grocasa Hipotecas Madrid? Bueno, en Grocasa Hipotecas Madrid al final lo que hemos intentado es replicar un poco lo mismo que se ha hecho aquí desde 2015, ¿no? El formar personas, sobre todo, ¿no?, que sin experiencia en el sector, que es un poco pues, nuestra forma de entenderlo, porque queremos que la gente se empape un poco de lo que quiere la empresa. Y bueno, el día a día pues, consiste principalmente, el asesor está en la oficina por la mañana, estamos todos juntos sobre todo porque creo que es muy productivo, ¿no?, que todos estemos juntos también para que todo el mundo aprenda lo que hace el compañero, que nos ayudemos entre nosotros, que también hacemos muchos cursos de formación, que es una de las cosas que la marca pues evidentemente también promociona mucho, ¿no?, porque creo que en eso seguramente, no porque sea mi empresa, pero creo que estamos dentro de los mejores del sector en cuanto a formación sobre todo, y eso el asesor también lo valora mucho, ¿no?, dentro del trabajo sobre todo. Y luego por las tardes pues damos servicio a la red, igual que hacemos exactamente aquí. Cada asesor financiero está en una oficina de la red inmobiliaria. Allí también cubrimos Global Piso, aparte de Grocasa como tal. Y bueno, el día a día consiste básicamente en esto, que es lo mismo que hacemos aquí en Barcelona, exactamente igual. ¿Y qué objetivos te planteas este año como director de Grocasa Hipotecas Madrid? Bueno, el principal objetivo creo que es mantener y consolidar lo que se ha hecho en este año y medio, ¿no? Llevamos poco tiempo todavía para el proyecto que es. Evidentemente, partimos de ser 3 personas a ser ahora mismo 13 personas en el equipo, con lo cual el crecimiento ha tenido que ser mucho más rápido de lo normal, pero porque lo necesitábamos. Y bueno, el objetivo principal es seguir formando a personas que realmente tengan esa misma ilusión y esas mismas ganas que hemos tenido, pues a lo mejor los que hemos empezado un poco antes, y bueno, y poder cumplir tanto los objetivos individuales que tiene cada uno de ellos como los colectivos. ¿Y qué diferencias notas entre el mercado hipotecario de Barcelona y el de Madrid? Esta pregunta es un poco complicada. Yo lo digo también porque hay que tener en cuenta que cuando yo me fui para Madrid, el mercado estaba pues bueno, más o menos igual que aquí, pero sobre todo la gran diferencia que veo es por un tema de la evolución de cómo ha subido el Euribor, de la guerra de Ucrania, de la inflación. Creo que viene más provocado ese cambio por eso por un lado, y es verdad que lo que sí que noto, que tampoco es del todo comparable, es que nosotros aquí nos hemos dedicado sobre todo más a trabajar la zona del Baix Llobregat, o por lo menos cuando yo estaba. Ahora ya sí que es verdad que también ha crecido Grocasa para el Besós, pero en Madrid estamos mucho más metidos dentro de la capital, con lo cual también creo que no es del todo comparable la situación, y sí que noto evidentemente que la competencia dentro de Madrid capital es muchísimo más alta que a lo mejor en otros pueblos de la periferia. Y bueno, la diferencia principal es esta, pero igualmente creo que son 2 mercados muy similares. Barcelona y Madrid son las 2 grandes potencias del país en cuanto al sector inmobiliario, y bueno, eso también hace que siempre haya una gran demanda en la adquisición de vivienda habitual sobre todo. ¿Y qué características consideras que debe tener una persona emprendedora? Bueno, lo principal es que tiene que tener claro que evidentemente hay que trabajar muchísimo, que hay que apostar
incluso en los momentos donde a lo mejor pues, tienes alguna duda, porque evidentemente no todo sale bien y sobre todo al principio, ¿no? Porque hay muchos momentos difíciles, pero con constancia, creo que con actitud sobre todo y teniendo la capacidad hay que creer, y creo que es lo que le recomendaría a una persona que quisiera emprender. Y desde tu puesto, ¿qué herramientas utilizas para liderar y motivar a tu equipo? A ver, creo que tampoco es que haya ninguna herramienta mágica, ¿no? para que realmente el equipo se consolide. Creo que al final es ser uno mismo, transmitir al equipo también pues, las ganas y para que tengan la misma ilusión que tienes tú por el proyecto, hacerlo un poco suyo también, ¿no? Porque al final una empresa sin sus trabajadores tampoco es absolutamente nada. Y lo que, o sea, al final el trabajador tiene que sentir eso, tiene que sentir que la empresa le apoya, le forma, le ayuda y sobre todo también le comprende en momentos donde también pueden pasar por una racha mala, ¿no? Como cualquier persona en cualquier parte de su vida. Entonces al final las herramientas principales son esas, o sea, tampoco hay ningún misterio como tal. ¿Y crees que España es un país de cultura emprendedora o que todavía queda mucho camino por hacer? Yo creo que por lo general no. O sea, sinceramente creo que pero es un tema de cultura, porque a nosotros en el colegio, cuando hemos sido pequeños, no nos han enseñado prácticamente a nadie qué camino tienes que llevar para poder emprender. Creo que lo que se enseña o lo que se transmite es que hay que conseguir un buen trabajo, bueno, una estabilidad, y bueno, que eso está muy bien, ¿eh? O sea, no digo que no, pero creo que al final hay que darle a elegir a la persona para que cada uno pueda tomar su camino, pero teniendo todas las herramientas encima de la mesa. Si no tenemos toda esa información, pues lo lógico es que al final haya muchas menos personas que emprendan porque no saben a lo mejor ni el camino, ni tampoco a lo mejor hay las ayudas suficientes como para que realmente la gente se anime a crear su propio empleo o negocio. ¿Y qué consejos darías a una persona que quiere crecer en una empresa para llegar a crear su propio negocio, como decías? Bueno, primero es elegir bien la empresa donde trabajas, ¿no? Porque seguramente no todas las empresas dan la oportunidad de poder crecer dentro de una marca. Hay empresas que sí, hay empresas que no. Y una vez estás en una empresa que sí que te da esa oportunidad de poder tener una carrera interna, de poder conseguir unos objetivos para realmente crecer, que al final todo depende del momento y la situación de cada una de las empresas, ¿no? Pero si estás en ese momento, pues creo que con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con muchísima constancia, pues cualquier persona lo puede conseguir teniendo las capacidades necesarias, lógicamente, para ello. Pues muchísimas gracias por estar en el programa de hoy y muchísimos éxitos. Gracias. Hablábamos en el apartado anterior de los requisitos para crecer en el sector hipotecario, una profesión muy demandada en 2023 para ayudar a aquellas personas compradoras de vivienda que buscan la mejor financiación. Y es que en este último año, con el alza del Euribor, los bancos han endurecido los requisitos para contratar una hipoteca. El panorama ha cambiado y en esta ocasión, en nuestro debate, haremos un análisis del sector hipotecario en el primer trimestre de 2023. Hoy nos acompañan Jesús Díaz, responsable de la zona Barcelona Norte Grocasa Hipotecas, bienvenido. Buenos días. Miquel Riera, responsable de hipotecas del comparador Help My Cash, bienvenido. Gracias. Y Gabriel Ariza, asistente hipotecario de Grocasa Hipotecas Online, bienvenido. Y muchas gracias a los tres por asistir. Para empezar este debate, lo que queremos comentar es que según el portal inmobiliario Fotocasa, un 33% de los ciudadanos asegura que la escalada de la inflación ha afectado sus pretensiones inmobiliarias, ya sean de compra o de alquiler. El mismo estudio señala que hay un 18% de particulares que han parado el proceso de búsqueda de vivienda como consecuencia del aumento de la inflación. Según el INE, en enero, el número de hipotecas firmadas fue 37.435, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en febrero se firmaron un 2% menos de hipotecas. Entonces, con estos datos sobre la mesa, ¿a qué creéis que se debe este aumento en enero y esta bajada en febrero? Bueno, yo creo que ha sido realmente algo circunstancial, creo que ha sido algo más de tiempos. Es verdad que cuando llegan épocas como noviembre o diciembre, pues se acumula mucho trabajo, mucha firma, pero también se pasa parte del volumen de negocio se pasa a meses como enero, y en este caso, pues este año se ha dado que en febrero pues ha bajado un poquito esta cantidad de hipotecas. También hay que añadir un matiz sobre los datos del INE, que son los datos del registro, es decir, de hipotecas inscritas en el registro de la propiedad. Una hipoteca, cuando se contrata, tarda entre 2 y 3 meses en inscribirse en el registro, así que en realidad que haya subido en enero no significa que en enero se contratarán más hipotecas, sino que se contrataron hipotecas en diciembre, noviembre o octubre
que finalmente fueron inscritas en enero. En realidad los datos del notariado, que sí que son un poco más fiables porque al final lo que reflejan son las hipotecas contratadas, escrituradas ante notario, sí que nos dicen que en los últimos meses ha bajado bastante la contratación y de hecho los últimos datos que tenemos son los de marzo, que nos dicen que ha bajado más de un 20% el número de hipotecas contratadas, que es una bajada bastante considerable. Sí, sí, igualmente, como dicen ellos, creo que es más un tema estructural que no de mercado. ¿Y creéis que en los próximos meses la tendencia será una mayor contratación de hipotecas, que seguirá bajando? Bueno, realmente las previsiones están en que, por ejemplo, el Euribor va a estar subiendo, por lo tanto eso significará que probablemente baje el número de hipotecas firmadas. Tanto es así, bueno, hay que esperar un poco a cómo evoluciona el mercado, pero sí que es verdad que la previsión en este sentido, a nivel de negocio de firmas, pues no es halagüeña, ¿no? Seguramente baje un poquito más de lo que al nivel que estamos ahora. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, si se siguen dando los factores que han hecho bajar la contratación durante estos últimos meses, que son básicamente que las hipotecas son más caras, que los bancos son más exigentes y que la situación económica es inestable y lleva a los compradores a plantearse pues, esperar o ver a ver qué pasa, pues en principio las previsiones serían que va a seguir bajando la contratación. No sé cómo lo ves. Sí, porque el cliente al final se domina mucho más, entonces, claro, al final pues, hace que los tiempos se amplíen y que bajen el número de hipotecas. ¿Y consideráis que sea complicado el acceder a una hipoteca con buenas condiciones de financiación? Yo creo que sí. Básicamente se da una situación, pues se ha encarecido en general el coste de la vida, no solo las hipotecas, por lo tanto la gente tiene menos capacidad de ahorro y también el hecho de que suba el tipo de interés pues hace que gente que a lo mejor hace un año pues, podía entrar, pues este año no puede acceder a la hipoteca sencillamente porque la cuota le queda muy alta. Sí, también está el hecho de que al final los bancos también son más exigentes ahora, también exigen una mayor estabilidad, quizás un perfil no tan bueno, que quizás no tenía tanta antigüedad laboral hace un par de años y que podía conseguir una hipoteca, pues los tipos eran más bajos, la cuota era más baja y el banco quizás veía con menos riesgo la operación, ahora no. Ahora el banco, cuando ve estos perfiles que quizás no son tan estables, prefiere no conceder esa hipoteca y por lo tanto es más difícil. De todos modos hay que decir también que seguro que vosotros que os dedicáis al sector lo habéis visto, que una persona con un buen perfil sí puede acceder a unas buenas condiciones hipotecarias. Sí, se está complicando más al perfil medio-bajo que al medio-alto. Claro, al final el encarecimiento de la hipoteca en 150 o 200 euros hace que el perfil medio-bajo pues a lo mejor no pueda acceder a esa hipoteca y tenga que bajar a lo mejor sus pretensiones, entonces pues o deja de buscar o bueno, igualmente se desanima. Vale, el perfil medio-alto, pues al final a lo mejor esos 150 o 200 euros de aumento de hipoteca pues no le afecta tanto a su economía familiar, entonces al final pues bueno, sigue buscando y acaba escriturando. Pues si os parece pasamos al segundo bloque y es que, como comentabas, el Euribor ha cerrado el mes de abril cerca del 3,76%, asistiendo a su subida mensual menos abultada desde el estallido de la guerra de Ucrania. La diferencia interanual del Euribor es relevante, ya que este dato señala que el Euribor ha empezado a pisar freno. Las hipotecas a tipo fijo representaron más del 65% de las hipotecas totales firmadas en el mes de febrero, una proporción menor que la de meses atrás porque la subida del Euribor ha encarecido las operaciones de este tipo. El interés medio de las hipotecas firmadas se sitúa en el 2,86%. Entonces, como has sacado antes el tema del Euribor, ¿qué previsiones del Euribor se plantean para esta segunda mitad del año que nos queda? Complicado hacer previsiones, ¿no? A ver, el que sepa cómo va a estar el Euribor dentro de medio año miente, porque es imposible saberlo a día de hoy. De hecho, ya es difícil saber qué va a pasar con el Euribor a corto plazo. Sí que es verdad que se prevé que el BCE suba sus tipos en junio, seguramente un 0,25, así que es probable que el Euribor a finales de junio esté en torno al 4%, quizás un poco más, quizás un poco menos, ya veremos. Pero claro, de aquí a diciembre es muy complicado saber qué pasará porque básicamente todo va a depender de la inflación, ¿no? Sí. Si la inflación sigue muy alta, el BCE se verá obligado a mantener sus tipos al alza y entonces es probable que el Euribor siga subiendo. Si no, pues es probable que el BCE mantenga los tipos más estancados y quizás el Euribor se estanca y baja, no sé cómo lo veis. Bueno, con la previsión seguro que tocará el 4, casi sí, con seguridad. Sí, es verdad que, como bien dices, no sabemos y nadie puede predecir el futuro, que como tampoco íbamos a predecir esta subida tan heavy sí, en tan poco tiempo. Entonces, al final, ¿que tocará el 4? Sí.
Más allá del 4 o 4,5 no creo, pero tampoco me puedo mojar en eso porque sería engañar. ¿Y tú qué opinas? Sí, bueno, como han comentado ellos, yo creo que, como bien ha dicho él, lo que ahora mismo está marcando la pauta y donde podemos ver un poco el horizonte a corto plazo es lo que marca el Banco Central Europeo, que es lo que nos puede, cuando avisa que hay una subida de tipos de interés, pues ahí sabemos que va a repercutir, pero sí que más allá de hablar de un medio plazo, por ejemplo, allá por noviembre, diciembre, realmente, pues nadie sabe lo que puede pasar. Sí que a corto plazo pues podemos tener una pequeña vista, pero más allá sí que no. ¿Y qué tipos de intereses están manejando los bancos y qué tipos de hipotecas son los que más están ofreciendo o que se están contratando más? Bueno, en esta situación realmente como consumidor lo que la gente está buscando pues ahora mismo es estabilidad y como está buscando estabilidad pues a lo mejor prefiere pagar un tipo fijo que básicamente bueno, va a ser más caro, pero sí que se asegura pues va a estar pagando la misma cuota todo este tiempo. Aún así sí que es verdad que también están entrando ahora mismo dentro del mercado pues, los tipos mixtos, entonces eso te asegura pues 3, 5, 10 años, pues oye, sabes lo que vas a estar pagando y ya pues pasa este temporal y dentro de 10 años pues ya se verá, o haces un cambio o te quedas, pero bueno, le da digamos al cliente pues más seguridad, que al fin y al cabo es lo que se está buscando realmente. Sí, desde Helm & Cash también hemos visto un auge bastante importante del tipo mixto, que en parte es natural, ¿no? Las hipotecas fijas son cada vez más caras porque los bancos las están subiendo bastante y al final el tipo mixto pues es una alternativa que puede ser más o menos atractiva, con un tipo fijo inicial de más o menos el 3%, 2,5%, dependiendo del banco, que después te pasa variable dentro de 10 años, de 15, de 20, bueno, pues entonces ya se puede, exacto, ya se verá en ese momento, se puede refinanciar también en ese momento, puedes amortizar capital para recortar el plazo y estar menos tiempo con el Euribor. Puede ser una alternativa bastante interesante. Y en el tipo variable estamos viendo sobre todo diferenciales ahora ya de en torno al 0,50, 0,60, incluso más bajos, seguramente habréis visto. Bueno, porque intentan al final, claro, el banco pues también intenta hacer sus hipotecas variables, entonces intenta incentivar pues con ese diferencial lo más bajo posible para que al final pues el cliente pues haga una variable, claro, e intente bueno enseñarle, bueno, demostrarle que es aparte atractivo de cara a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo firmar una variable. Sí, al final la banca siempre gana, lo que intenta es por un lado encarecer las fijas para que el cliente se decante por la variable y en caso de que no se decante por la variable pues tiene una opción de una fija, quizás al 3,5 o 4%, se pueden conseguir hipotecas fijas más bajas pero para mejores perfiles. Y al final es un interés mucho más alto que el que se veía hace un año o hace dos, es que estábamos en entornos de 1,5 de interés fijo hace un año y poco, que era algo que no se había visto nunca, era una barbaridad, y ahora prácticamente es más del doble. Sí, exacto. ¿Y para qué perfiles están orientados cada tipo de hipoteca? Realmente esta es una pregunta es complicada porque al final depende mucho, bueno, depende de varios factores, ¿no? Una es la capacidad de ahorro que ha tenido la persona, después otra pues también es dependiendo de si va a comprar un único titular, una única persona o va a comprar una pareja. Realmente es complicado definirlo. Lo que sí que está claro es que hoy en día aquellas personas pues, que han podido ahorrar, o que han tenido esa capacidad de ahorrar, pues sí que es verdad que van a tener la posibilidad de estar en un tipo seguro como es el tipo fijo, ¿vale? Todo aquello que no haya generado ahorro, no sé si coincidiréis conmigo, pues sí que es verdad que será más complicado pues, acceder a este tipo de hipotecas y tendrán que ir más del lado de un tipo mixto o a lo mejor un tipo directamente variable. Sí, la tolerancia al riesgo también es importante aquí. Un perfil que busca más la estabilidad, obviamente una hipoteca variable no le vale porque no le va a dar esa estabilidad y lo que tienen que buscar es más bien un tipo fijo o un tipo mixto. Una persona que quizás disfruta de un sueldo alto, que se puede permitir subidas de cuota, que tiene cierta tolerancia al riesgo y que cree que el Euribor bajará a corto o a medio plazo, no sabemos si va a pasar, pero podría pasar, pues quizás una variable le puede venir bien, siempre sabiendo que está asumiendo un riesgo mucho más importante y que si el Euribor sube, su cuota va a subir y va a tener que pagar más. Sí, exacto. Al final el cliente conservador siempre va a querer fijo, da igual cómo esté el Euribor, sí, si está negativo o está al 3,5 como está ahora, y el cliente, bueno, al final pues elige más bien el producto que más le conviene a él por su manera de ser. Y la mixta se queda un poco entre medio. Entre ¿no? medio Es como te aseguras producto, un producto, te aseguras una cuota congelada 5 o 10 años
y después, bueno, pues a ver cómo se desarrolla el mercado y a ver qué te encontrarás en 5 o 10 años. Exacto, que también puede venir bien, una mixta habrá un perfil de cliente que es quizás un poco más conservador, pero no quiere pagar lo que cuestan ahora las hipotecas fijas. Con una hipoteca mixta se asegura un interés fijo más reducido durante esos primeros años, y si es capaz de amortizar anticipadamente su hipoteca antes de que se le aplique el Euribor, tendrá o al menos un tramo variable más corto. Exacto. Y podrá ahorrar bastante a la larga en caso de que el Euribor obviamente no baje. El problema ahora del ahorro es que muchos jóvenes o muchas personas que se quieren ahora comprar una vivienda, el problema que se encuentran es sobre todo el no poder dar la entrada del piso. Ahora se ha anunciado desde el Gobierno que si cumples unos requisitos, menor de 35, hasta unos 37.000 euros de ingresos al año, se podrá optar a un aval por parte de ICO de un 20% para la entrada del piso. ¿Creéis que esto realmente va a favorecer que más jóvenes se compren pisos? ¿Creéis que es una buena medida? ¿Cómo lo valoráis desde el sector? Desde luego que cualquier ayuda que incentive a contratar a poder acceder a tu casa, a contratar una hipoteca, pues es bienvenida. Sí que es verdad que hay que esperar realmente hasta qué punto esto se hace efectivo y realmente la gente pues, joven puede acceder a este tipo de hipotecas. Y lo que comentas también es cierto, ¿no? Que ahora mismo con la capacidad de ahorro pues está complicada, como hemos comentado antes, pues les es complicado, y muchas veces en estos casos también, lo estábamos comentando antes, muchas veces viene una donación, por ejemplo, de los padres o de algún familiar, también se está tirando por ese tipo de vía, porque al fin y al cabo es lo que da pie a la situación actual, pues que te ayude la familia, ¿no? Sí, desde Help My Casa a priori nos parece una medida positiva, aunque es verdad que habrá que ver cuáles son finalmente los requisitos. Ayer se habló, creo, de que se podrían flexibilizar según la comunidad autónoma, porque obviamente no es lo mismo cobrar 3.000 euros en Cataluña que en Murcia, por poner un ejemplo a voleo. Y habrá que ver también a cuántos jóvenes al final acaba beneficiando. A priori está bien porque da más acceso a los jóvenes a una vivienda, también a familias con menores. También puede tener un cierto efecto negativo porque al final, si el banco te presta más dinero, las cuotas también son más caras, y eso también limita tu capacidad de endeudamiento, que es algo que los bancos también tendrán en cuenta. Y hay que ver cómo lo coge ese ICO el banco, porque claro, si coge ese ICO, como dices tú, con el ratio de endeudamiento y tal, pues a lo mejor no todo el mundo puede acceder a la ayuda, porque por endeudamiento se iría, con la cuota y tal. Hay que ver un poco más la letra pequeña que hay, no solo la ayuda, que será bienvenida en el mercado seguramente, pero habrá que ver cómo también, en este caso, la otra parte, que es el sistema bancario, acoge estas ayudas, y a ver cómo las estudia también. Sí, y a ver cómo se solicita también. Entendemos seguramente que será el propio banco, ¿no?, que el que se ocupe de solicitar el aval y tal, pero habrá que ver también cómo es el proceso, cuántos son los tiempos, a qué bancos se puede ir a pedir el aval, si serán todos, si solo serán algunos, porque por ejemplo en Madrid se está haciendo ya esta medida desde hace un tiempo y solo lo puedes pedir en 3 bancos, en principio son CaixaBank a través de Imagine, Ibercaja y Banco Santander, ¿no? Habrá que ver si esta medida del Gobierno será para todos los bancos, solo algunos. Todavía estamos pendientes de ver cuál es la letra pequeña, como decías. Pues esperemos a ver cómo es esta letra pequeña que decíais, y si os parece pasamos al tercer bloque. Pasamos a hablar de que el número de cambios de hipotecas también ha descendido en un 26,8% con respecto a febrero de 2022. El 39,7% de estos cambios se deben a modificaciones en el tipo de interés. Por lo tanto, ¿sigue siendo rentable hacer un cambio de hipoteca actualmente? Es otra pregunta que tiene difícil respuesta, en el sentido de que depende del volumen de la hipoteca que te quede. En el caso de que te quede una hipoteca por un volumen por encima, por ejemplo, de los 100.000, 150.000 euros, ahí pues realmente sí que puede ser una posibilidad a tener en cuenta. Sí que es verdad que cuando te queda un importe pequeño, ahí suele ser más complicado también encontrar un cambio de condiciones, ya que sí que es verdad que las entidades bancarias pues suele ser encontrar financiación por debajo de los 100.000 euros, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero al fin y al cabo nunca deja de ser una mala sustitución si tienes la posibilidad realmente, estás en el variable y poder pasarte un fijo ahora realmente. Sí, también en caso de que no te puedas pasar un fijo, también hay otras alternativas. En caso de que te quieras cambiar de banco, ¿no?, puedes cambiarte a un tipo variable más bajo, aprovechar estos diferenciales más bajos. ¿Estarás todavía con el Euribor? Sí, pero al menos pagarás unas cuotas un poco más bajas y se suavizará el impacto, ¿no? Te puedes pasar también a un mixto,
para al menos asegurarte una cuota fija durante los siguientes 5 o 10 años, que también puede ser una opción interesante. Sí, depende de cada operación. Sí que es verdad que al final del año pasado sí que se vio un gran volumen de cambio porque la gente empezó a tenerle miedo con la escala del Euribor, pero ahora sí que es verdad que se ha parado porque, bueno, al estabilizarse y tal, pues hay que ver operación por operación si sale rentable o no, pues como decía el compañero al inicio, dependiendo pues de la cantidad de años que te quede, del capital pendiente, etcétera, para ver un poco cuál es la rentabilidad que le vas a sacar a ese cambio. Y además, aparte de los cambios de hipotecas, ¿hay otras formas de mejorar o de mejorar una hipoteca? Sí, está la novación, es decir, pactar un cambio de condiciones con tu banco directamente. O, bueno, cuando hablamos de cambio de hipoteca, claro, podemos hablar de una subrogación, que es trasladar tu hipoteca de un banco a otro, o podemos hablar de contratar una hipoteca nueva con tu banco o con otro para sustituir la que tienes, que en este caso es un poco más caro porque tienes que pagar los gastos de cancelación de tu hipoteca, pero también te permite cambiar las condiciones, pasarte al tipo fijo, reducir tu interés, quitarte seguros, comisiones, etcétera. Claro, ya no solo el TIN, sino saber las vinculaciones que tienes, si son más, menos. Entonces, claro, hay que mirar también un poco lo que hay más allá solo de la cuota y del tipo de interés que te ofrecen, sino las vinculaciones, o a lo mejor cambias de una hipoteca vinculada a una no vinculada. Entonces, bueno, hay que saber la rentabilidad que le sacas al conjunto de la operación. Sí, y comparar opciones, ¿no? Que muchas veces el cliente se queda únicamente con lo que le ofrece su banco y desde Helmaicas consideramos que es cerrarse opciones. Al final lo que tienes que hacer sí que es mejorar tus condiciones de verdad, es ir a otros bancos, ver qué te ofrecen, preguntar a tu banco si te lo mejora o te la iguala y a partir de aquí puedes hacer números y puedes decir cuál es la operación que te sale más rentable. Y cada vez el cliente compara más. Sí, absolutamente. Está más entendido, por así decirlo. Sí. Con las noticias las noticias que recibe del exterior, pues al final el cliente también pues mira mucho más que de lo que miraba hace un par de años atrás. Sí. Bueno, como dicen ellos, es muy habitual pues, que la conversación con un cliente pues, te vaya enviando noticias que va viendo sobre el mercado y entonces bueno, hay que ir también explicando un poquito todo también para dar sobre todo tranquilidad. ¿Y qué perfiles acostumbran a solicitar estos cambios de hipotecas? Pues en este caso perfiles muy variados realmente. Sobre todo los cambios de hipoteca ahora vienen de personas que están en un tipo variable y están buscando, más que un tipo fijo, un tipo mixto, están buscando estabilidad. Y entonces, como bien han dicho los compañeros, al final lo que te da pues, esta tranquilidad pues, es acogerte a un... Realmente la opción ahora yo creo que más interesante probablemente sea un tipo mixto porque te permite pues, oye, capear este temporal y ya después cuando pase esta época de tipos altos, pues ya decides qué haces más adelante, ¿no? Pero sobre todo son clientes que tienen un perfil que están ahora mismo en el tipo variable. Generalmente ahora no se suele ver gente que esté en un tipo fijo y quiera mejorar su tipo fijo. Uno puede haber algún pero bueno, alguno que quizás contratará su hipoteca fija en 2017, 2016, que tenga un tipo de más del 4, pues claro, entonces sí. Pero sí que es verdad que el que está tipo variable es el que tiene, digamos, más ganas de cambiar sus condiciones, pero yo diferenciaría entre dos perfiles. Está el perfil bueno, que realmente lo único que quiere es que la cuota no le suba mucho más porque no le gusta pagar más, como podría ser cualquiera de nosotros, y luego está otro cliente con un perfil quizás un poco más delicado que quiere hablar con su banco porque no puede pagar la hipoteca. Porque ya le ahoga esa Exacto. cuota. Y que lo que necesita es una ampliación de plazo quizás, una carencia, que necesita acogerse al código de buenas prácticas bancarias y que es un perfil que lo que busca básicamente es que no le quiten la casa por impago. Decías antes que cada vez la gente conoce más cosas o que os envían noticias que han visto en los medios durante la conversación. ¿Cuál es la importancia de estar bien asesorado en temas tan importantes como una vivienda? Bueno, realmente al final es como cliente, ¿no? Pues tener una guía y realmente una persona pues, que te vaya acompañando paso por paso y cuando hablábamos antes no solo estamos enfocados también en el tipo de interés en Grocasa, ¿no? Al final es también tratar todo el tema de vinculaciones, también tratar el tema de entidades bancarias, que sea un servicio ágil, también que tengan presencia física, ¿vale? O también avisar pues, que a lo mejor va a ser un banco digital. Entonces todos estos tipos de factores pues, son cosas que el cliente tiene que estar al tanto y también que entienda que no solo es el tipo de interés, ¿no? Al final es todo lo que conlleva en sí la
hipoteca, que van ligados muchos productos en algunos casos, y que sepa punto por punto pues qué es lo que va a tener, porque al final es una decisión que no tomas para el hoy, sino que es una decisión que te va a acompañar pues muchos años de tu vida, y es una decisión pues muy importante, ¿no? Y viene bien pues que estés bien seguido. Absolutamente, la información es poder y dinero. Y al final lo que tienes que hacer como cliente es informarte, es comparar. Y si no tienes tiempo o no conoces el mercado hipotecario, está la opción de contratar a un broker hipotecario que va a hacer este trabajo por ti, puede ser Eurocasa, por ejemplo, que al final quizás te cueste un dinero, porque la mayoría de los brokers cobran honorarios, pero a la larga es probable que ahorres, porque ahorrarás en productos vinculados seguramente, ahorrarás en intereses, ahorrarás probablemente en comisiones, ahorrarás en muchos gastos que entran dentro de la letra pequeña, que si no los conoces no te vas a fijar en ellos, y es importante tener esa persona, ese asesor, ese gestor que te explique un poco cómo va todo, porque el banco obviamente hará lo que le interesa, sé que está obligado a explicarte las condiciones, pero te las explicará a su manera. No te explicará quizás... Exacto. Exacto, quizás no va a sacar el papel y boli y te va a decir... Explica más la parte bonita que no todo. Es. Y nosotros al final también nuestro trabajo es explicarle al cliente todo, que tenga bien claro todas las condiciones bancarias, y como decías tú, al final es el servicio de que el conocimiento que tenemos del mercado, y que el cliente se quede también con el global de la operación, no solo con el TIN, o también saber qué está solicitando el cliente. Es conocer el cliente y ver la mejor opción para él. Entonces al final es ahorrarle tiempo, y al final el ahorro de tiempo es también ahorro de dinero. O sea, que el cliente vaya banco por banco preguntando, entonces al final nosotros también, dependiendo del perfil del cliente, sabemos a qué banco tenemos que ir y conseguir las mejores condiciones. Exacto. Y para terminar, os quería preguntar qué consideráis que hay que tener en cuenta actualmente para contratar una hipoteca. Sobre todo, si se puede, ahorro. Es fácil decirlo, es más complicado tenerlo hoy en día porque no solo ha subido el euro, sino que en general pues, hay inflación, por lo tanto el coste de la vida se ha encarecido, pero sobre todo ahorro, porque es lo que te va a permitir también más opciones, ¿no? Se te tienes más abanico en el mercado bancario, y al final es fundamental. Sí, básicamente desde Helma & Cash consideramos que lo primero que hay que tener en cuenta es la solvencia. Si no te puedes permitir una hipoteca, ni te lo pienses. Así que lo primero que tienes que hacer es ver si cumplen los requisitos, que tengas ahorros, que tengas unos ingresos suficientes, estabilidad laboral, que tengas pocas deudas o ninguna, y a partir de aquí, si tu perfil es solvente, pues ya puedes empezar a buscar hipotecas, que en este caso lo importante también es elegir bien la modalidad, basándote un poco en la tolerancia al riesgo, como habíamos dicho, y luego ya fijándote en todos aquellos aspectos que puedan encarecer tu hipoteca, comparando opciones o dejando tu caso en manos de un broker hipotecario. Exacto. Sí, es como han dicho mis compañeros, al final también es el conjunto. Es saber el endeudamiento que tiene el cliente, a qué puede optar, y después, bueno, pues hacer la operación o construir la operación pues ya con ese cliente en particular, a ver a qué puede optar. Pues muchísimas gracias, Jesús Díaz, Miquel Riera, Gabriel Ariza, muchísimas gracias por asistir al debate de hoy. A vosotros. A vosaltres. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana amb més Parlant amb Crèdit.